Hace 66 millones de años, el mundo no era el lugar que conocemos hoy. Imagina un planeta donde el color verde lo dominaba todo, donde el aire era mucho más rico en oxígeno y donde los verdaderos dueños de la Tierra eran criaturas tan colosales que el suelo temblaba con cada uno de sus movimientos. Pero en un rincón profundo y oscuro del espacio, una roca silenciosa y fría estaba a punto de terminar con esa era de esplendor. En Proyecto Hipótesis vamos a analizar el evento que cambió el destino de la vida para siempre. Todo comenzó con un punto de luz en el cielo nocturno. Al principio, para cualquier criatura que mirara hacia arriba, era solo una estrella más, quizás un poco más brillante que las otras. Sin embargo, con el paso de las horas y los días, ese punto se convirtió en una esfera de fuego que crecía a una velocidad aterradora. El asteroide, una mole de roca y metal del tamaño del monte Everest, venía directo hacia la Tierra para provocar una colisión mortal. Este no fue un accidente cualquiera. Fue el impacto que acabó con los reptiles más gigantescos y letales que hayan rondado nuestro planeta. Pero hay algo que debes saber desde ahora. Los dinosaurios no murieron con ese estallido inicial. No fue un final rápido. Su extinción fue un proceso lento, agónico y lleno de horrores que parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Por qué este evento de extinción provocó el tsunami más grande de toda la historia? ¿Y qué sucedió en realidad luego de la desaparición de los grandes reptiles? Agárrate fuerte, porque hoy te acompañaremos en el viaje más épico y mortal de tu vida. Sí, lo podríamos llamar el asteroide asesino de dinosaurios, pero su nombre científico es el impactador de Chicxulub. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, primero debemos visualizar el objeto. Imagina una roca de 10 kilómetros de diámetro. Si pudieras colocar este asteroide sobre el océano, su parte superior seguiría estando en la zona donde vuelan los aviones comerciales, muy por encima de las nubes más altas. Pero lo que lo hacía realmente peligroso no era solo su masa, sino su energía cinética. Se desplazaba a toda velocidad, alcanzando entre 10 y 30 kilómetros por segundo. A esa velocidad, podrías viajar de un extremo a otro de un continente en cuestión de un par de minutos. En este punto de su trayectoria, el asteroide ya era una ardiente bola de fuego debido al rozamiento con las capas superiores de la atmósfera. Y mientras se precipitaba hacia la Tierra, el aire frente a él no podía apartarse lo suficientemente rápido, por lo que se iba comprimiendo a una presión tan brutal que se calentó a niveles impensables para la mente humana. Antes de tocar siquiera la superficie terrestre, el asteroide habría estado tan caliente como la superficie del Sol, irradiando una luz térmica que habría incendiado cualquier bosque que estuviera en su línea de visión directa a cientos de kilómetros de distancia. Luego, le tomó apenas unos segundos atravesar lo que quedaba de atmósfera y hacer impacto. Y así fue como cambió para siempre la vida sobre la Tierra. El choque del asteroide ocurrió frente a la costa de lo que hoy llamamos México, en una zona de aguas poco profundas. En el instante del contacto, la roca no solo golpeó el suelo, sino que se vaporizó casi instantáneamente junto con una enorme porción de la corteza terrestre. La energía liberada fue tan masiva que lanzó una cantidad de escombros al aire que podría cubrir países enteros. La onda expansiva inicial, una pared de aire a presión y calor extremo, se expandió desde el punto de impacto matando todo a su paso en un radio de miles de kilómetros. Si hubieras estado en lo que hoy es Texas o Florida, habría sido desintegrado en una fracción de segundo. Pero desde ese punto, todo se puso mucho peor. El potente estallido no solo afectó la superficie, sino que envió trozos gigantescos de roca hacia el espacio exterior. Estas rocas, al salir de la atmósfera y volver a entrar debido a la gravedad, se convirtieron en millones de meteoritos secundarios. Minutos después del impacto principal, empezó a llover pedazos de vidrio fundido y roca al rojo vivo sobre todo el planeta. Imagina estar bajo una lluvia, donde cada gota es una piedra incandescente que quema todo lo que toca. Una parte de los escombros reaccionó con los gases de la atmósfera, generando una lluvia ácida de ácido sulfúrico que duraría años. El suelo estaba literalmente en llamas. Los incendios provocados por el impacto y por la caída de estos escombros se extendieron por todos los continentes,
creando tormentas de fuego que consumieron el oxígeno y convirtieron el paraíso prehistórico en un infierno de ceniza. Y si pensabas que este escenario apocalíptico no podía ponerse más intenso, te equivocas, porque la física tiene leyes que no perdonan. La conmoción por el golpe del asteroide fue tan poderosa que envió ondas de choque por todo el planeta, atravesando el núcleo y la corteza. Fue como si alguien hubiera golpeado una campana gigante con un mazo de dimensiones planetarias. Tanta energía tenía que hacerse notar en los océanos, y lo hizo en forma de un mega tsunami. Una pared de agua de una altura que desafía la lógica comenzó a moverse desde el epicentro. En algunas áreas, se estima que el agua alcanzó más de 1500 metros de altura. Esta masa líquida era unas 30.000 veces más fuerte de lo que experimentamos hoy en día con los tsunamis más catastróficos. El golpe de la ola sobre las costas del Atlántico Norte y el Pacífico fue tan brutal que reconfiguró el continente, arrastrando sedimentos marinos hasta el centro de las tierras firmes. De estar ahí, no hubieras tenido cómo sobrevivir, ni siquiera si estuvieras en la cima de una montaña cerca de la costa. Sin embargo, algunos dinosaurios lo lograron, al menos en ese primer día. Es cierto que en los lugares más alejados del epicentro, muchos animales no fueron aniquilados por el impacto inicial ni incinerados por los incendios globales inmediatos. Además, aquellos que vivían en valles protegidos o en el interior de grandes masas de tierra, lograron evadir morir ahogados durante el paso del mega tsunami. Aún así, aunque hubieran sobrevivido a las llamas y al agua, ya estaban sentenciados. Una vez que el humo de los incendios y el polvo del impacto se asentaron en la alta atmósfera, arrancó lo que conocemos como un invierno nuclear. Aunque no hubo armas fabricadas por el hombre, el efecto de bloqueo solar fue idéntico. La masiva cantidad de escombros y hollín en el aire bloqueó la luz del sol durante meses y en algunas regiones por varios años. De repente, la Tierra se hizo oscura y fría. Los dinosaurios, que en su mayoría eran animales adaptados a climas estables y cálidos, no estaban listos para un cambio de temperatura tan radical. A medida que los termómetros bajaban decenas de grados y los incendios liberaban toneladas de gases de invernadero que luego causarían un efecto de rebote térmico, el clima se volvió un caos impredecible. Las plantas, incapaces de recibir la luz solar necesaria, no podían hacer fotosíntesis y empezaron a morir de forma masiva. Esto significó el colapso total de la base de la pirámide alimenticia. Los grandes herbívoros, como los triceratops o los titanosaurios, que necesitaban cientos de kilos de vegetación al día para mantener sus enormes cuerpos, fueron los primeros en debilitarse. Al morir ellos, los depredadores como el tiranosaurio Rex se quedaron sin presas. Fue un efecto dominó de hambre y desesperación. ¿Recuerdas la lluvia ácida que mencioné? Pues esa lluvia no fue un evento de una tarde. Duró varios años, cayendo sobre los ríos, los lagos y los bosques que aún quedaban en pie, deteriorando cada vez más los ecosistemas. Los océanos sufrieron una acidificación tan rápida que la vida marina colapsó. Las criaturas con caparazones de calcio simplemente vieron cómo sus estructuras se deshacían en el agua ácida. Especies enteras de plancton y amonites no tuvieron tiempo para adaptarse a una alteración tan rápida del pH del agua. Estas condiciones adversas prolongadas, sumadas al trauma del impacto inicial, provocaron la extinción de casi el 75% de toda la vida terrestre. La cifra es escalofriante, pero incluyó a los seres más aterradores que han existido. Cuando el último dinosaurio no aviano respiró por última vez, quizás solo y con hambre en un valle oscuro, la Tierra ya era un lugar vacío, devastado, ácido y extremadamente frío. Pero la historia de Proyecto Hipótesis no termina en la muerte, sino en la transformación. Muchos se preguntan cuándo volvió todo a la normalidad. La respuesta corta es que nunca sucedió. La Tierra no se reconstruyó para volver a ser el mundo de los dinosaurios. En cambio, el planeta se reinventó desde sus cimientos. 1000 años más tarde, un tiempo que para nosotros es mucho, pero para el planeta es un parpadeo. La Tierra estaba apenas comenzando a superar el invierno post-apocalíptico. Aunque el cielo se estaba aclarando, el mundo seguía siendo un lugar hostil, frío y con escaso alimento. Sin embargo, en medio de esa desolación,
la vida demostró ser increíblemente resistente. Un pequeño grupo de supervivientes, un manojo de bichos peludos, que habían vivido a la sombra de los grandes reptiles, comenzaron a reclamar el mundo. Estos eran nuestros ancestros, los primeros mamíferos. Eran pequeños, muchos de ellos vivían bajo tierra y podían alimentarse de casi cualquier cosa, desde insectos hasta raíces o carroña. Esa flexibilidad fue su mayor superpotencia. Mientras los dinosaurios necesitaban grandes cantidades de comida, estos mamíferos podían sobrevivir con las sobras de un mundo en ruinas. Entre las primeras plantas que resurgieron tras el impacto estuvieron los helechos. Los científicos llaman a esto el pico de los helechos, porque estas plantas colonizaron rápidamente los paisajes carbonizados antes de que los grandes árboles pudieran regresar. 100.000 años más tarde, la Tierra empezó a volverse mucho más vivaz. El aire ya no estaba lleno de ceniza y la temperatura se había estabilizado. Criaturas del tamaño de mapaches, que para ese entonces eran gigantes comparados con sus ancestros, fueron repoblando los continentes. Los océanos, aunque todavía recuperándose de la gran acidificación, otra vez rebosaban de vida microscópica que alimentaba a peces nuevos. Tendrían que pasar cerca de 10 millones de años para que el planeta recobrara una diversidad de especies comparable a la que existía antes de la llegada del asteroide asesino. Pero el diseño del ecosistema había cambiado para siempre. Había llegado la era de los mamíferos. Ante la ausencia total de los dinosaurios, que habían dominado la Tierra por más de 160 millones de años, los mamíferos tuvieron el espacio y los recursos para evolucionar en formas asombrosas. De pequeños seres similares a ratones, pasaron a ser ballenas en el mar, murciélagos en el aire y eventualmente primates en los árboles. También aparecieron las aves modernas, que son técnicamente los únicos dinosaurios que lograron sobrevivir al impacto gracias a sus plumas y su capacidad de volar largas distancias en busca de comida. Las plantas con flores también aprovecharon este nuevo mundo sin grandes herbívoros que las pisotearan constantemente, cubriendo el planeta de colores y aromas nuevos. La Tierra jamás volvió a ser la misma porque el equilibrio de poder se había desplazado. Tras el fallecimiento del último gran reptil, se necesitaron millones de años para que la vida resurgiera con toda su fuerza, aunque de manera distinta. Y aunque los dinosaurios ya no estaban, el mundo volvió a ser un lugar aterrador a su manera. Durante los millones de años siguientes, surgieron bestias que hoy nos parecerían monstruos de pesadilla. Por ejemplo, el megalodón, un tiburón tan grande que podría tragarse un coche entero, sembró el terror por un largo periodo de tiempo en los mares que una vez estuvieron habitados por mosasaurios. En verdad, al ver la ferocidad de la evolución, no me molesta que muchas de esas especies extremas hayan desaparecido finalmente para darnos paso a nosotros. Es fascinante pensar que, si ese asteroide hubiera tenido una trayectoria ligeramente diferente, si hubiera pasado de largo por apenas unos minutos de diferencia, los dinosaurios probablemente seguirían aquí. Nosotros, los seres humanos, tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de evolucionar, porque el mundo seguiría siendo un campo de juego para gigantes escamosos. Jamás me metería al mar si supiera que existe esa versión prehistórica de nuestros tiburones o reptiles marinos patrullando las costas. Pero esa es la belleza y el terror de la historia de nuestro planeta. Todo lo que conocemos, nuestras ciudades, nuestra cultura y nuestra existencia, depende de una roca que cayó del cielo en el momento justo y en el lugar indicado para reiniciar el juego de la vida. En Proyecto Hipótesis nos gusta pensar en estas posibilidades infinitas. ¿Qué pasaría si el asteroide cayera hoy? ¿Tendríamos la tecnología para desviarlo o correríamos la misma suerte que el tiranosaurio Rex? Los escombros que hoy descansan bajo el suelo de México son un recordatorio silencioso de que no somos los dueños absolutos del planeta, sino simples inquilinos en un lugar donde las reglas pueden cambiar en un segundo por un evento cósmico. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas una estrella fugaz, recuerda que hace 66 millones de años, una de esas luces trajo consigo el fin de un mundo y el nacimiento del nuestro. Esa es una historia que merece ser contada una y otra vez, para que nunca olvidemos lo frágil y maravillosa que es la vida en este pequeño punto azul.
Pero esa es una historia para otro episodio de Proyecto Hipótesis, donde seguiremos explorando los misterios más grandes de lo que fue, lo que es y lo que podría ser nuestro increíble universo.